La música clásica resonaba en el salón principal de la enorme mansión de Santiago, un hombre conocido por su ambición desmedida y su éxito como empresario. Estaba sentado en su amplio despacho, rodeado de muebles de caoba y decoraciones que reflejaban el lujo que había construido con esfuerzo, pero también con una frialdad calculada. Frente a él, sobre la mesa, había una invitación dorada con letras en relieve, la invitación a su boda. Sus dedos la acariciaban lentamente mientras una sonrisa irónica se dibujaba en su rostro. «Clara», murmuró para sí mismo, mientras se recostaba en su silla de cuero. Recordar su nombre era como abrir una herida que nunca terminó de sanar, aunque él jamás lo admitiría. Habían pasado años desde que esa mujer lo dejó. Según su versión de los hechos, Clara lo abandonó cuando más la necesitaba, justo cuando estaba hundido en deudas y luchando por salir adelante. Desde entonces, había prometido no solo superarse, sino demostrarle a ella y al mundo entero que nadie podía subestimarlo. El plan de Santiago era claro: invitar a Clara a su boda no solo para exponerla frente a todos, sino también para enfrentarse a los sentimientos que ella había dejado en su vida. Quería que ella viera de cerca lo que había perdido, pero en el fondo deseaba probarse a sí mismo que su éxito podía llenar el vacío que su partida había dejado. Sería su venganza perfecta, aunque una parte de él dudaba si realmente era venganza lo que buscaba. Llamó a su asistente, un joven eficiente que conocía muy bien el temperamento de su jefe. «Necesito que encuentres la dirección de Clara. Envíale una invitación personalizada. Quiero que esté presente en mi boda en primera fila», dijo Santiago con una voz firme, casi cortante. El asistente asintió, aunque no pudo ocultar su curiosidad. Sabía que Santiago era meticuloso con cada detalle, pero había algo diferente en su tono, algo más personal. Sin hacer preguntas, salió del despacho para cumplir la orden. Mientras tanto, Santiago se levantó y caminó hacia una ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde ahí podía ver los edificios que en algún momento soñó conquistar. Ahora eran suyos, pero esa sensación de vacío seguía persiguiéndolo. En su mente, el rostro de Clara aparecía una y otra vez, como un recordatorio de algo que él mismo no entendía del todo. ¿Era odio lo que sentía? ¿O quizás algo más profundo? Horas después, Clara estaba en su oficina, revisando documentos mientras su equipo discutía un próximo evento benéfico. Su teléfono sonó, y una de sus asistentes entró con un sobre elegante en la mano. «Esto llegó hace un momento, señora Clara. Parece importante». Clara tomó el sobre con curiosidad y lo abrió. Sus ojos recorrieron las palabras en la invitación, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El nombre de Santiago estaba ahí, junto al de su futura esposa. Una boda en menos de un mes. El silencio en la habitación llamó la atención de su equipo. «¿Todo bien, señora?», preguntó una de las asistentes. Clara levantó la mirada y una sonrisa pequeña pero calculada apareció en su rostro. «Todo bien. Es un viejo conocido. Nada que deba preocuparnos». Guardó la invitación en su bolso y continuó con sus tareas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por dentro, Clara sabía que esta invitación no era un gesto inocente. Conocía a Santiago lo suficiente para entender que él no hacía nada sin un propósito. Aunque no sentía rencor, reconocía que el cierre emocional que nunca tuvieron era una oportunidad para demostrarle, pero sobre todo para demostrarse a sí misma que había superado su pasado. La Clara que Santiago conoció había desaparecido hacía mucho tiempo. Ahora, ella era una empresaria exitosa, conocida por su influencia y su carisma. Si Santiago quería jugar, ella estaba lista para enfrentarlo, pero esta vez con un propósito claro. Esa noche, en la soledad de su hogar, Clara revisó nuevamente la invitación. Se permitió recordar brevemente a Santiago, el joven ambicioso, pero inseguro, con el que compartió tantos sueños. También recordó las razones por las que lo dejó, razones que él probablemente jamás comprendería. Clara dejó la invitación sobre la mesa y respiró profundo. Iría a esa boda, pero no como la mujer humilde que él recordaba. Iba como la Clara que había construido su propio imperio, una mujer que ya no temía enfrentar su pasado. La mañana siguiente, Clara llegó a la sede principal de su fundación, un edificio moderno y luminoso en el corazón de la ciudad. Desde temprano,
Ya estaba rodeada de personas que buscaban su consejo y aprobación para diversos proyectos. Era evidente que Clara no solo era respetada, sino admirada. Su presencia imponía sin necesidad de palabras. Vestía con una elegancia sobria, hablaba con claridad y escuchaba con atención. Cada gesto transmitía confianza, y su equipo sabía que trabajar a su lado era tanto un honor como un desafío. Mientras revisaba algunos informes en su despacho, su mejor amiga y asistente personal, Laura, entró sin anunciarse, algo que solo ella podía permitirse. ¿Vas a explicarme por qué te vi tan pensativa ayer?, preguntó Laura, dejando una taza de café sobre la mesa. Clara la miró, dudando por un instante si debía compartir lo que pasaba por su mente, pero con Laura no había secretos, así que tomó la invitación de su bolso y la extendió hacia ella. ¿Te acuerdas de Santiago?, preguntó cruzando los brazos mientras observaba la reacción de su amiga. Laura frunció el ceño al leer el nombre en la invitación y luego alzó la vista con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Ese Santiago? ¿El mismo que se creía el centro del universo? ¿El que desapareció después de que tú lo dejaste? ¿Ahora se va a casar? Clara asintió con una sonrisa serena. Parece que sí, y además tuvo la cortesía de invitarme. Laura dejó la invitación sobre la mesa con un golpe suave y se cruzó de brazos, claramente molesta. Esto no es una invitación, Clara. Es un ataque disfrazado de cortesía. Ese hombre nunca aceptó que lo dejaste. Seguro quiere usar esto para, no sé, demostrar algo. Clara asintió lentamente. Ya había considerado esa posibilidad. Probablemente. Pero si él quiere que me sienta intimidada, está perdiendo el tiempo. Laura la observó en silencio por un momento antes de hablar. Entonces, ¿vas a ir? Clara sonrió, pero esta vez su mirada tenía un brillo decidido. Claro que sí, pero no como la mujer que él recuerda. Iré como quien soy ahora, Laura. Santiago necesita entender que no soy la misma persona y que si intenta jugar conmigo, se enfrentará a una realidad muy distinta. Laura suspiró y asintió. Sabía que cuando Clara tomaba una decisión, no había forma de hacerla cambiar de opinión. Está bien, pero asegúrate de lucir espectacular, que no le quede duda de quién perdió. Clara sonrió ampliamente, y por primera vez desde que recibió la invitación, sintió una mezcla de curiosidad y determinación. Santiago quería un enfrentamiento, y ella estaba lista para dárselo. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba bajo el cielo estrellado, Clara se permitió un momento de introspección. Sentada en el sofá de su elegante pero acogedor apartamento, con una copa de vino en la mano, revisaba fotografías antiguas que había guardado en un cajón olvidado. Entre las imágenes había una de ella y Santiago, tomada en los primeros años de su relación. En la foto, ambos estaban sonrientes, tomados de la mano, con una sencillez que contrastaba con la vida que llevaban ahora. Los recuerdos llegaron como una ráfaga. Los paseos por parques, las largas conversaciones sobre sueños y planes para el futuro. Clara recordó cómo Santiago solía hablar de su ambición de convertirse en alguien importante, de salir de la pobreza que los rodeaba. Pero también recordó las discusiones, las inseguridades y la falta de apoyo mutuo cuando los tiempos se volvieron difíciles. Siempre quiso demostrarle al mundo que valía algo, pensó Clara, mientras sus dedos recorrían la imagen. Pero en su empeño, Santiago había dejado de lado lo más importante, el respeto y la humildad. Fue esa arrogancia, esa obsesión por el éxito, lo que los había separado. Ella no lo dejó porque era pobre, como él siempre asumió, sino porque había perdido la conexión con la persona que era antes de ser consumido por su ambición. Clara suspiró y dejó la foto sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver las luces de la ciudad que tanto había aprendido a amar. Había recorrido un largo camino desde entonces. Ya no era la joven insegura que se conformaba con las migajas de atención de alguien que siempre ponía sus propias metas por encima de todo. Ahora, ella era una mujer fuerte, con una carrera que había construido con esfuerzo y principios. Una mujer que no necesitaba la validación de nadie. Sin embargo, algo en esa invitación había removido emociones que creía enterradas. No era resentimiento ni dolor, sino una sensación de desafío. Santiago quería probar algo al invitarla. Eso era evidente, pero lo que él no sabía era que Clara no iba a caer en su juego. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Era Laura. ¿Estás bien?, preguntó su amiga al otro lado de la línea. Estoy bien, solo recordando, respondió Clara con sinceridad. Laura guardó silencio por un momento antes de hablar. No dejes que esos recuerdos te desestabilicen. Si decides enfrentarlo, hazlo como la mujer que eres ahora, no como la que fuiste. Clara sonrió ante las palabras de su amiga. No te preocupes, Laura. Esto no es una vuelta al pasado, es un cierre. Mientras colgaba el teléfono, Clara se prometió que asistiría a esa boda no como una ex, sino como la persona que había demostrado que podía superar cualquier obstáculo. Santiago tendría su respuesta, pero no la que esperaba. Los días previos al matrimonio de Santiago transcurrieron con una mezcla de expectativa y tensión en la vida de Clara. A pesar de su actitud tranquila, en su interior sabía que aquel encuentro no sería un evento cualquiera. Era mucho más que una simple boda. Era el escenario perfecto para cerrar un capítulo de su vida y demostrar que había superado las heridas que Santiago alguna vez dejó en su corazón. En su oficina, mientras finalizaba una reunión con su equipo, Laura entró con un vestido en la mano, interrumpiendo con una sonrisa cómplice. Sé que dijiste que no ibas a exagerar con el atuendo, pero creo que esto merece algo especial, dijo, extendiéndole un vestido elegante, de corte impecable y en un tono azul profundo que resaltaría su presencia. Clara levantó una ceja, divertida. ¿Esto no es un poco excesivo? Excesivo sería ignorar lo que está en juego. Santiago necesita verte en todo tu esplendor, y esto, querida, grita poder y elegancia. Clara tomó el vestido entre las manos, dejando que sus dedos recorrieran la tela suave. Era perfecto, pero no porque buscara impresionar a Santiago, sino porque simbolizaba la mujer que había llegado a ser, segura, fuerte y en control de su vida. Está bien, vamos a usarlo, aceptó finalmente, mientras Laura sonreía triunfante. La noche antes de la boda, Clara se sentó frente al espejo de su tocador, observando su reflejo con detenimiento. Su mirada era firme, pero en el fondo todavía sentía una pequeña punzada de nerviosismo. No porque dudara de sí misma, sino porque sabía que enfrentarse a Santiago implicaría revivir emociones enterradas hace mucho tiempo. Abrió un pequeño cofre en el tocador y sacó una cadena sencilla que había guardado por años. Era un recuerdo de los días en que todavía creía en los sueños compartidos con Santiago. Aunque breve, ese pensamiento la hizo sonreír. No había rencor en su corazón, solo la certeza de que su vida había tomado el rumbo correcto, aunque no de la manera que esperaba. Esa misma noche, Laura la llamó para asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Lista para mañana?, preguntó con entusiasmo. Lista no es la palabra, pero estoy preparada, y eso es suficiente, respondió Clara con una sonrisa. Perfecto. Recuerda, no es solo un vestido o una entrada espectacular. Es tu momento de mostrarle a Santiago y a ti misma lo lejos que has llegado. Clara asintió, aunque Laura no podía verla. Sabía que su amiga tenía razón. Esa boda no era una simple venganza ni un ajuste de cuentas. Era una declaración de que el pasado no definía su presente. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, Clara sintió una paz inesperada. Al día siguiente, todo se definiría. Estaba lista para cerrar el ciclo, no con orgullo herido, sino con dignidad y fortaleza. El día había llegado. El sol brillaba intensamente sobre la enorme hacienda donde tendría lugar la boda de Santiago y Renata. Los jardines estaban decorados con flores exóticas y un arco blanco adornado con orquídeas presidía el altar al aire libre. Todo lucía impecable, digno de una ceremonia de la alta sociedad. Santiago, vestido con un elegante traje negro hecho a medida, caminaba por el lugar saludando a los invitados, con su característica confianza reflejada en cada movimiento. Sin embargo, en su interior, una ligera inquietud lo acompañaba desde la mañana. Por más que intentara ignorarlo, no podía evitar preguntarse si Clara realmente aparecería. La posibilidad de verla lo llenaba de una mezcla de emoción y anticipación, aunque no lo admitiría ni ante sí mismo. Para él, ese día era su oportunidad de demostrar que la había superado, que estaba en la cima y que su pasado humilde era solo un recuerdo lejano. A varios kilómetros de allí, Clara terminaba de prepararse en su apartamento. El vestido azul profundo envolvía su figura con elegancia y un sencillo collar adornaba su cuello, añadiendo un toque de sobriedad que complementaba su presencia. Frente al espejo, Laura la observaba con una sonrisa de satisfacción.
«Estás lista para robar todas las miradas», comentó Laura mientras ajustaba un último detalle del vestido. Clara le devolvió la mirada con serenidad. «No voy a robar miradas, Laura. Solo voy a ser yo misma. Eso es suficiente». «Eso es lo que me preocupa», respondió Laura con una risa nerviosa. «Tu ser tú misma va a dejar a Santiago en el suelo». Clara soltó una risa breve, pero en su interior sentía un extraño nudo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de expectativa y determinación. Sabía que al pisar esa boda estaría enfrentando no solo a Santiago, sino también a la versión de sí misma que alguna vez permitió que alguien la subestimara. La llegada de Clara a la boda no pasó desapercibida. Un elegante auto negro se detuvo frente al lugar, y al bajar todos los ojos se posaron en ella. Su porte, su vestido y la confianza con la que caminaba eran imposibles de ignorar. Los murmullos comenzaron a recorrer el lugar, algunos especulando sobre su relación con Santiago, mientras otros se preguntaban cómo alguien como ella no estaba en los círculos sociales más exclusivos. Al fondo se escucharon risas contenidas y hasta un comentario mordaz de una invitada celosa, pero nada de esto parecía afectarla. Clara era como una fuerza que, sin quererlo, había cambiado el ambiente de la celebración. Desde el otro extremo del jardín, Santiago levantó la mirada cuando escuchó los comentarios. Al verla, quedó congelado. No era la Clara que recordaba, no era la joven humilde que había dejado años atrás. Era una mujer completamente diferente, poderosa, segura y con una presencia que hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse. Renata, que estaba a su lado, notó el cambio en la expresión de Santiago y frunció el ceño. Su desconfianza no solo surgía de la presencia de Clara, sino de algo más profundo, un temor latente de que la perfección de su relación con Santiago fuera más una fachada que una realidad. «¿Quién es ella?», preguntó con curiosidad, aunque su voz llevaba una firmeza contenida. «Nadie importante», respondió Santiago rápidamente, aunque sus ojos seguían fijos en Clara. Renata desvió la mirada, pero no podía ignorar que aquella respuesta alimentaba una inseguridad que preferiría no admitir. Clara, por su parte, avanzó entre los invitados con una sonrisa tranquila, sin apresurarse. Sabía que Santiago la estaba observando, y eso era suficiente. Clara avanzó con pasos firmes por el camino que conducía al salón principal, ignorando las miradas curiosas que se posaban sobre ella. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, no podían evitar voltear a verla, algunos impresionados, otros intrigados. Había algo magnético en su porte, en la forma en que su presencia parecía llenar el espacio sin esfuerzo. Su vestido azul profundo brillaba bajo la luz del sol, y cada detalle de su apariencia transmitía un mensaje claro. Ella no estaba allí para ser subestimada. Mientras caminaba, su mirada se cruzó brevemente con la de Santiago, quien seguía observándola desde el otro extremo del jardín. Por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Santiago sintió un golpe inesperado en el pecho, como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. La imagen de Clara era un recordatorio doloroso de que no sabía nada de la mujer que ahora estaba frente a él. Clara, en cambio, no permitió que su expresión traicionara ninguna emoción. Con una leve inclinación de cabeza, reconoció su presencia, pero no se detuvo ni cambió su rumbo. Laura, quien la acompañaba a una distancia discreta, sonrió para sus adentros. Sabía que esa pequeña interacción había sido suficiente para desarmar a Santiago. En el salón principal, los murmullos continuaban. Algunos invitados, que conocían a Santiago desde hacía años, comenzaron a especular sobre quién era aquella mujer. Renata, que seguía junto a Santiago, no ocultaba su incomodidad. Podía sentir la tensión en el aire, y aunque no lo demostraba, la entrada de Clara la había dejado intrigada. «¿Estás seguro de que no es importante?», preguntó Renata en un tono frío, dirigiéndole una mirada inquisitiva a Santiago. Santiago, aún desconcertado, desvió la vista hacia ella. Su rostro se endureció mientras intentaba recuperar la compostura. «Solo es alguien que conocí hace mucho tiempo. No tiene relevancia ahora», respondió con firmeza. Sin embargo, en su interior, las palabras de Santiago resonaban vacías. Porque la verdad era que Clara no solo era relevante, sino que su presencia amenazaba con derrumbar la fachada que había construido. El hombre seguro y triunfador que intentaba mostrar al mundo
Ahora se sentía pequeño bajo la sombra de alguien que claramente había superado las expectativas que él alguna vez tuvo de ella. Clara tomó asiento en una mesa estratégicamente ubicada, desde donde podía observar sin ser el centro de atención. Saludó con una sonrisa cortés a los demás invitados que compartían la mesa con ella, pero no tardó en notar cómo las miradas de Santiago continuaban buscándola. Una mujer mayor, que estaba sentada a su lado, se inclinó hacia ella, susurrando en tono amistoso: «Querida». No pude evitar notar que Santiago no ha dejado de mirarla desde que llegó. «¿Lo conoce?». Clara sonrió levemente y respondió con calma: «Tuvimos una historia hace muchos años, pero eso quedó en el pasado». La mujer asintió, aunque sus ojos mostraban un claro interés en saber más. Clara, sin embargo, no planeaba dar explicaciones. Ese día, su única intención era demostrar que su vida no estaba definida por Santiago ni por las decisiones del pasado. Y aunque Santiago intentara ignorarlo, lo que Clara había dejado claro con su sola presencia era que él ya no tenía control sobre su narrativa. Ella era dueña de su propia historia. Mientras los invitados se acomodaban en sus lugares, Clara se permitió observar el entorno con calma. Todo estaba cuidadosamente diseñado para reflejar el éxito y la posición social de Santiago. La decoración, los arreglos florales, incluso la elección de la música eran impecables, pero todo le resultaba frío, calculado, carente de verdadera calidez. Era un reflejo del hombre en el que Santiago se había convertido, alguien más preocupado por la apariencia que por la esencia. Desde su mesa, Clara sintió nuevamente la mirada de Santiago sobre ella. No podía evitar notar cómo, incluso en un día que supuestamente debería estar dedicado a su futura esposa, él parecía obsesionado con su presencia. La incomodidad de Renata era evidente. Aunque intentaba mantener su elegancia, su postura rígida y su mirada fija en Santiago delataban su inseguridad. Un camarero se acercó a la mesa de Clara y le ofreció una copa de champán. Ella la aceptó con una sonrisa agradecida, pero antes de que pudiera dar el primer sorbo, una figura familiar apareció a su lado. Era Santiago. «Clara», dijo él con voz baja, inclinándose ligeramente para no llamar la atención de los demás. «Me sorprende que hayas venido». Clara levantó la vista con calma, sosteniendo su mirada. No había rastro de nerviosismo en sus ojos, solo una serena confianza. «¿Por qué no lo haría? Después de todo, fui invitada. Sería descortés rechazar una invitación tan elaborada», respondió dejando caer la última palabra con un tono sutilmente irónico. Santiago frunció ligeramente el ceño, como si buscara en su mente una respuesta que mantuviera el control de la conversación. «No esperaba verte así», dijo finalmente haciendo un gesto vago hacia su apariencia. Clara sonrió con suavidad, sin apartar la mirada. «¿Así cómo, Santiago? ¿Exitosa? ¿Segura?». Su tono era tranquilo, pero cada palabra llevaba un filo que lo obligó a mantenerse en silencio por un momento. Antes de que pudiera responder, Clara continuó: «Han pasado años, Santiago. Las personas cambian, crecen. Me alegra ver que tú también lo has hecho, aunque algunos gestos no cambian». Hizo una pausa breve, su sonrisa aún presente. «Pero no te preocupes, no estoy aquí para desenterrar el pasado». Santiago pareció incómodo por primera vez en años. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara de esa manera, mucho menos Clara, a quien siempre había visto como alguien dócil, incapaz de desafiarlo. «No era mi intención», empezó a decir, pero Clara lo interrumpió suavemente. «Santiago, este es tu día. No tienes por qué preocuparte por mí. Disfruta tu boda, tu nueva vida. Yo estoy aquí como una invitada más». Su sonrisa se ensanchó ligeramente, pero había una chispa de ironía en sus ojos. Santiago asintió lentamente, aún desconcertado, y dio un paso atrás. Antes de alejarse por completo, Clara lo detuvo con una última frase. «Aunque me pregunto si realmente disfrutas todo esto, o si solo es una fachada más». Él no respondió. Simplemente se alejó, tratando de recomponerse, mientras Clara tomaba un sorbo de su champán, satisfecha. La tensión en el aire había cambiado, y por primera vez Santiago parecía ser el que estaba fuera de lugar en su propio evento. Santiago caminó hacia un rincón del jardín, lejos de la multitud, intentando recuperar el control de sus pensamientos. La conversación con Clara lo había dejado intranquilo. No era solo su presencia, sino la seguridad con la que hablaba, la firmeza de su mirada. Ella ya no era la mujer que él recordaba.
Había algo profundamente inquietante en darse cuenta de que Clara no solo había seguido adelante, sino que lo había superado. Mientras tanto, en su mesa, Clara mantenía la compostura. Conversaba con algunos de los invitados, quienes rápidamente notaron su inteligencia y carisma. La atención que recibía comenzaba a generar murmullos. Nadie sabía exactamente quién era, pero todos coincidían en que destacaba entre los demás. Laura, quien la había acompañado al evento, aprovechó un momento a solas para acercarse a Clara. «Lo tienes donde querías», susurró, inclinándose ligeramente hacia ella. «Está desconcertado, y eso no es algo que le pase a menudo». Clara sonrió levemente, aunque no con satisfacción. No había ido allí para desestabilizar a Santiago, sino para demostrarle, sin necesidad de palabras, que su vida no giraba en torno a él. «No estoy aquí para jugar su juego, Laura. Él quiso que viniera, y vine. Pero no estoy interesada en competir con su ego». Clara tomó un sorbo de su champán y miró a su amiga con tranquilidad. «Esto no es una venganza, es un cierre». Laura asintió, aunque su mirada denotaba cierto orgullo. Conocía a Clara lo suficiente para saber que su fortaleza no era algo que cualquiera pudiera ignorar. Santiago, sin duda, no lo haría. Renata, por otro lado, no ocultaba su incomodidad. Desde su mesa seguía los movimientos de Santiago, quien parecía más distraído de lo habitual. No era difícil adivinar la causa de su inquietud. Finalmente, decidió enfrentarlo. «¿Quién es esa mujer, Santiago?», preguntó, interceptándolo cuando volvía al centro del evento. Su voz era firme, aunque mantenía una fachada de cortesía para no llamar la atención de los demás. Santiago titubeó por un instante, buscando las palabras adecuadas. «Es solo alguien que conocí hace mucho tiempo». «Nada importante», respondió con frialdad. Renata arqueó una ceja, claramente insatisfecha con la respuesta. Santiago evitó mirarla directamente, lo que solo alimentó su sospecha. «No parece nada importante. La mitad de los invitados están hablando de ella. Y tú», hizo una pausa breve intentando controlar su tono, «no has dejado de observarla desde que llegó». Santiago negó con la cabeza, tratando de restarle importancia al tema. «Renata, no exageres. Es solo una coincidencia. Esto no tiene nada que ver contigo». Pero Renata no estaba convencida. Aunque no dijo nada más, la semilla de la desconfianza ya había sido plantada. Mientras Santiago y Renata lidiaban con su creciente tensión, Clara se levantó de su mesa y caminó hacia los jardines. Necesitaba un momento de aire fresco, lejos de las miradas constantes. Al hacerlo, cruzó nuevamente la vista con Santiago, quien la siguió instintivamente con la mirada. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo el silencio habló, cargado de emociones que ninguno estaba listo para admitir. Clara avanzó por los jardines, buscando un rincón tranquilo donde pudiera respirar lejos de las miradas inquisitivas. La brisa fresca acariciaba su rostro, y el leve murmullo de los invitados en el fondo era casi imperceptible. Pero no estaba sola por mucho tiempo. Al poco rato, los pasos de Santiago se escucharon detrás de ella. Sabía que él vendría, como siempre, incapaz de resistir el impulso de tener la última palabra. «¿Buscando evitarme?», preguntó Santiago, con un tono que intentaba ser casual, aunque su voz revelaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Clara se detuvo y giró lentamente para enfrentarlo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Santiago se dio cuenta de inmediato de que ya no podía intimidarla como antes. Había algo en su mirada que lo desarmaba. «No, Santiago», respondió Clara con calma. «No vine aquí para evitarte, pero tampoco para complacerte». Santiago esbozó una sonrisa tensa, intentando recuperar el control de la conversación. «No esperaba que vinieras, no después de todo». Clara lo observó por un momento antes de responder. Había tantas cosas que podía decir, pero decidió ser directa. «Viniste a buscarme porque esperabas encontrar a la misma mujer que dejaste años atrás, una mujer insegura, fácil de manipular. Pero esa Clara ya no existe, Santiago. Y si pensabas que esta invitación iba a intimidarme o recordarme algo que quisiera olvidar, te equivocaste». El rostro de Santiago se tensó. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, y mucho menos por Clara. Sin embargo, no podía negar que había verdad en sus palabras. Todo en ella, desde su postura hasta su tono, demostraba que estaba frente a una mujer completamente diferente. «No es tan simple, Clara», dijo él alzando ligeramente la voz.
Tú me dejaste cuando más te necesitaba. Me abandonaste porque no era suficiente, porque no tenía nada que ofrecerte. Clara dio un paso hacia él, manteniendo su mirada fija en la suya. Eso es lo que creíste todos estos años, que te dejé porque eras pobre. No, Santiago, te dejé porque tu ambición te estaba destruyendo, porque te importaba más demostrarle algo al mundo que construir algo conmigo. No era tu falta de dinero lo que nos separó, era tu falta de humildad. Las palabras de Clara cayeron como un golpe. Santiago intentó replicar, pero se quedó en silencio. Por primera vez en años, estaba enfrentando una verdad que había decidido ignorar. Clara no era la villana en la historia que él había construido en su mente. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó finalmente con un tono más suave, casi vulnerable. Clara respiró hondo antes de responder. «Porque quería cerrar este capítulo, no para ti, sino para mí. Quería demostrarme a mí misma que no te debo nada, que el pasado no define quién soy ahora». Santiago no dijo nada más, simplemente la observó, sintiendo que las palabras de Clara habían roto algo dentro de él, algo que ni todo su éxito ni su poder habían podido reparar. Clara dejó a Santiago en medio del jardín, perdido en sus propios pensamientos. Mientras ella regresaba al evento, su postura seguía erguida y su andar sereno. No había rabia en sus movimientos, tampoco triunfalismo, solo la satisfacción tranquila de alguien que finalmente se había liberado del peso de un pasado que ya no significaba nada. Al entrar nuevamente al área principal de la boda, Clara notó que las miradas seguían posadas sobre ella. Los murmullos se habían intensificado. Los invitados, incapaces de contener su curiosidad, seguían especulando sobre quién era esa mujer que había logrado llamar tanto la atención. Algunos comentaban su elegancia, otros su aura de poder, pero lo que todos coincidían era en una cosa. Clara era imposible de ignorar. Renata, que había estado observando desde lejos, no podía ocultar su incomodidad. Cada vez que sus ojos se posaban en Clara, sentía un extraño resentimiento. Era como si esa mujer hubiera llegado no solo para robarle la atención de los invitados, sino también la de Santiago. La calma inicial de Renata había sido reemplazada por una ansiedad que no podía controlar. «¿Quién es ella?», preguntó Renata a una amiga cercana que estaba sentada a su lado. La mujer, que también estaba intrigada, se encogió de hombros. «No lo sé, pero parece alguien importante. Definitivamente no es como el resto de nosotros». Renata apretó los labios, molesta por la respuesta, pero su malestar se transformó en determinación. Se levantó de su asiento y caminó hacia Santiago, quien todavía estaba en el jardín, inmóvil, como si estuviera lidiando con una tormenta interna. Mientras tanto, Clara se sentó nuevamente en su mesa, donde Laura la recibió con una sonrisa cómplice. «¿Y? ¿Cómo fue?», preguntó Laura, inclinándose un poco hacia ella. Clara tomó un sorbo de champán antes de responder, con un tono sereno. «Fue exactamente como imaginé. Santiago sigue siendo el mismo hombre que conocí, atrapado en su necesidad de probar algo, pero eso ya no es mi problema». Laura asintió, satisfecha con la respuesta, pero antes de que pudiera decir algo más, un hombre mayor que estaba en la mesa se dirigió a Clara. «Disculpe, señorita, pero no pude evitar notar que es una persona muy influyente. ¿Podría preguntarle en qué se especializa?». Clara sonrió con amabilidad y respondió con naturalidad. «Dirijo una fundación que trabaja en proyectos de desarrollo social y empoderamiento comunitario. Es algo que me apasiona profundamente». La conversación rápidamente giró en torno a los logros de Clara, y su humildad al hablar de ellos no hizo más que aumentar la admiración de los presentes. Mientras hablaba, su voz firme y tranquila llenaba el espacio, y los ojos de todos en la mesa permanecían atentos. Santiago, que finalmente había regresado al salón, la vio desde lejos. Allí estaba ella, en su elemento, brillando con una autenticidad que ninguna riqueza material podía igualar. Por primera vez, sintió una punzada de algo que no esperaba: admiración. Clara no solo había superado las expectativas que él tenía de ella, las había destrozado, y en ese momento Santiago supo que nunca podría recuperar lo que había perdido. No drop, o que puede dar errado. Se realiza. Santiago permaneció inmóvil en la entrada del salón, observando cómo Clara se desenvolvía con naturalidad entre los invitados. Su risa suave resonaba como un eco entre las conversaciones, y la admiración que generaba era palpable. Él no podía dejar de mirarla.
Era una mezcla de orgullo, nostalgia y, para su sorpresa, un toque de envidia. Finalmente, tomando aire, decidió acercarse nuevamente a Clara. Tenía algo que decirle, algo que necesitaba salir de su interior, aunque no sabía exactamente cómo lo recibiría ella. Santiago era un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación, pero con Clara esa seguridad se desvanecía. Clara estaba charlando con un grupo pequeño cuando notó que Santiago se acercaba. Sus ojos se encontraron y ella lo recibió con una expresión serena pero firme. ¿Podemos hablar?, preguntó Santiago, bajando la voz para que solo ella lo escuchara. Clara hizo una pausa, observando su rostro. Había algo diferente en su tono, algo que parecía genuino. Decidió concederle unos minutos. «Por supuesto», respondió, despidiéndose educadamente del grupo y siguiendo a Santiago hacia un rincón más privado del jardín. Bajo las luces cálidas que iluminaban el espacio, Santiago tomó la palabra, esta vez sin el tono de superioridad que solía caracterizarlo. «Clara, lo que dijiste antes sobre por qué te alejaste», comenzó a hablar, pero se detuvo, como si las palabras le pesaran en la lengua. Nunca lo había visto de esa manera. Clara lo miró en silencio, dándole espacio para continuar. «Siempre pensé que me dejaste porque no era suficiente, porque no podía ofrecerte lo que merecías, pero ahora entiendo que no era cuestión de dinero, sino de quién era yo en ese momento». Santiago bajó la mirada por un instante, algo que rara vez hacía. Estaba tan obsesionado con demostrarle al mundo que podía triunfar que olvidé lo más importante. «A ti». Clara respiró hondo, dejando que sus palabras calaran. No sentía la necesidad de reprocharle, pero tampoco iba a dejar pasar la oportunidad de ser clara. «Santiago, lo que pasó entre nosotros fue inevitable. Ambos éramos jóvenes y estábamos aprendiendo quiénes éramos. Tú tomaste un camino, yo tomé otro, y aunque en su momento dolió, ahora veo que fue lo mejor, porque me permitió convertirme en la mujer que soy hoy». Santiago asintió lentamente, asimilando sus palabras. Por primera vez, dejó de lado su ego y aceptó la verdad. Clara no lo había abandonado. Él mismo había cavado el abismo entre ellos. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lamento cómo terminaron las cosas», dijo finalmente, con un tono de sinceridad que Clara no esperaba. Ella le sonrió con suavidad, pero su respuesta fue firme. «Lo agradezco, Santiago, pero no necesitamos el pasado para definir quiénes somos ahora. Yo encontré mi camino y espero que tú encuentres el tuyo». Santiago la observó en silencio, reconociendo que aquellas palabras eran el verdadero cierre. Clara no guardaba rencor, pero tampoco buscaba reconciliaciones vacías. En ese momento, Santiago entendió que Clara ya no era parte de su historia, era la protagonista de la suya propia. Mientras Clara regresaba al salón tras su conversación con Santiago, él permaneció en el jardín, contemplando la oscuridad que comenzaba a envolver la hacienda. Su mente estaba llena de emociones contradictorias, admiración, arrepentimiento y una resignación amarga. Por primera vez, Santiago sentía que la victoria que había buscado durante tantos años se le escapaba de las manos. Clara no había venido para humillarse, sino para demostrarle que el tiempo no la había roto, la había fortalecido. Dentro del salón, Renata lo observaba desde lejos. Su incomodidad se transformó en frustración al ver a Santiago tan absorto, casi ajeno a la celebración que supuestamente marcaba el inicio de su vida juntos. Renata era una mujer orgullosa y astuta, y no estaba dispuesta a tolerar lo que para ella era una humillación pública. Aprovechando que Santiago regresaba al salón, Renata lo interceptó en uno de los pasillos laterales, lejos de los invitados. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de furia y determinación. «Santiago, ¿quieres explicarme qué está pasando?», preguntó en un susurro cortante, aunque su tono dejaba claro que no aceptaría evasivas. Santiago parpadeó, sorprendido por el repentino ataque. Intentó mantener la calma, pero el gesto tenso de su mandíbula lo delató. «No está pasando nada, Renata, no exageres». Su voz intentó sonar despreocupada, pero el temblor en sus palabras no pasó desapercibido para ella. Renata cruzó los brazos y dio un paso hacia él, obligándolo a sostener su mirada. «¿Nada? ¿De verdad crees que soy estúpida? Esa mujer ha acaparado la atención de todos los invitados desde que llegó. Y tú…» Se detuvo, midiendo sus palabras. «Tú no puedes dejar de mirarla.
Ni siquiera te esfuerzas por ocultarlo. Santiago suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. Renata, Clara es parte de mi pasado. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Renata rió con amargura, sacudiendo la cabeza. ¿Parte de tu pasado? Parece más presente que yo en tu vida en este momento. ¿Invitarla fue solo una coincidencia o querías probar algo? Santiago vaciló por un momento, lo suficiente para que Renata entendiera la verdad. Dios, no lo puedo creer. Esto no es sobre ella, ¿verdad? Es sobre ti, sobre tu necesidad de demostrarle al mundo que eres más exitoso, más poderoso. Pero, ¿adivina qué, Santiago? Renata lo miró con desprecio. A nadie le importa, solo tú sigues atrapado en ese juego. Santiago intentó responder, pero Renata lo interrumpió con un gesto. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso con todo tu dinero, tu poder y tu éxito, Clara ha ganado sin siquiera intentarlo. Renata se alejó antes de que él pudiera decir algo más. Las palabras de Renata lo golpearon con fuerza, dejándolo en el pasillo solo con sus pensamientos. Santiago comenzó a darse cuenta de que, quizás, su búsqueda de validación lo había llevado a perder no solo a Clara, sino también el verdadero propósito de su vida. Santiago se quedó en el pasillo, inmóvil, mientras las palabras de Renata resonaban en su mente como un eco implacable. La furia en sus ojos, el tono de desprecio en su voz y, sobre todo, la amarga verdad que había expuesto, lo golpearon con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez, Santiago se preguntó si todo lo que había construido, todo lo que había perseguido realmente tenía algún significado. Respiró hondo y regresó al salón. Las luces brillaban intensamente, las risas y conversaciones llenaban el aire, pero él sentía que estaba fuera de lugar, como si estuviera viendo todo desde una distancia insalvable. Desde su posición, podía ver a Renata sentada en su mesa, de espaldas a él, rodeada de invitados. Clara, en cambio, estaba en otra parte del salón, conversando animadamente con un pequeño grupo, su rostro iluminado por una sonrisa auténtica. La diferencia era innegable. Renata estaba tensa, enfadada. Clara irradiaba una calma que lo desconcertaba. Santiago sabía que no podía evitar enfrentar a Renata. Con pasos decididos, se acercó a su mesa. Cuando llegó, ella lo ignoró deliberadamente, concentrándose en la conversación que tenía con los demás invitados. Santiago se inclinó ligeramente hacia ella. «Necesitamos hablar», dijo en un tono bajo pero firme. Renata se volvió hacia él, con una expresión que combinaba cansancio y desdén. «¿Ahora quieres hablar? ¿Qué pasó con tu fachada perfecta, Santiago?», respondió en voz baja, sin ocultar su sarcasmo. Santiago cerró los ojos un momento, intentando contener su frustración. Sabía que Renata tenía razón. Había permitido que su necesidad de controlar y demostrar algo nublara su juicio, pero ya no podía retroceder. «Lo arruiné», admitió finalmente, mirando a Renata con honestidad. «Tienes razón. Invitar a Clara fue una decisión egoísta, y no por las razones que crees. No quería humillarla, quería...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Quería probarme algo a mí mismo, pero me equivoqué». Renata levantó una ceja, sorprendida por la sinceridad de Santiago, pero no estaba lista para perdonar tan fácilmente. «¿Y ahora qué, Santiago? ¿Esperas que esto simplemente se arregle con una disculpa? Porque no lo hará». Santiago asintió lentamente. «No espero que se arregle, pero quiero que sepas que no era mi intención menospreciarte ni hacerte sentir inferior. Lo que pasó aquí hoy fue una lección que necesitaba aprender, aunque haya sido de la peor manera». Renata lo miró en silencio durante un momento que se sintió eterno. Finalmente suspiró, su expresión suavizándose apenas. «Santiago, yo sabía que eras un hombre complicado, pero no imaginé que estarías tan perdido. Tal vez deberías tomarte un tiempo para descubrir qué es lo que realmente quieres». Antes de que Santiago pudiera responder, Renata se levantó y dejó la mesa, caminando con gracia hacia la salida. Santiago no intentó detenerla. Se quedó sentado, sintiendo el peso de su propia introspección. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a admitir que tal vez el éxito que había perseguido tan desesperadamente no era el que realmente importaba. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de lecciones de vida y autodescubrimiento. Si te atrapó el drama, la fuerza de Clara o las decisiones de Santiago, no olvides darle like al video
y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada comentario y reacción nos ayuda a seguir creando contenido que toca corazones y nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de los próximos relatos llenos de emociones y sorpresas. Por cierto, queremos conocerte más. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.